A ver, el R Markdown es una extensión, o es una librería en realidad que tiene asociada el R Studio, de las tantas librerías que ha ido desarrollando, y principalmente tiene el objetivo de generar distintas salidas, distintos tipos de documentos de salidas que mezclan tanto código R como un código base, digamos, ya sea código base de texto o también no sé, con otro tipo de lenguaje se puede ir mezclando. Y el Markdown formalmente es una tipografía bastante sencilla de manejar, que se ha ido un poco adecuando para hacer más fácil esta transición de generar páginas web o documentos que normalmente están en un formato HTML. Entonces, el Markdown lo que permite justamente es hacer que esto sea mucho más sencillo, ¿no? Lo bueno del RStudio es que tiene incorporado directamente ya la opción de crear un documento en R Markdown. Antes era un poco más complicado porque uno tenía que crear el documento aparte y tenía que compilar mediante comandos este documento que uno pueda crear, pero ahora es mucho más sencillo. Entonces, si es que están viendo la consola del RStudio, basta con que se vayan aquí a esta hojita que está con ese más verde y ya aparece la opción del R Markdown, que es justamente eso, ¿no? Un uso del R más el Markdown. El Markdown es una tipografía bastante sencilla para tener salidas en HTML y el R ya es toda la potencia que tenemos en el código, básicamente, ¿no? Entonces, si yo aprieto esta primera opción, van a ver que los distintos tipos de salida que ofrece el R Markdown en RStudio son diversos, ¿no? Pueden ser documentos, presentaciones, objetos o estructuras ya en Shiny, o también podríamos usar algún template que, que normalmente están casados con otras librerías que uno puede cargarlas para tener más opciones a templates. Eh, no vamos a ir viendo eso, pero tal vez si nos detenemos en la primera parte, en la de documentos, uno puede crear documentos o salidas en versión HTML, PDF o Word. Eh, para las opciones de HTML y Word, básicamente no hay muchos requerimientos, pero si uno quiere generar salidas tipo PDF, entonces es necesario tener instalado el LaTeX en las computadoras, ¿no? Es por eso dice ahí, ¿no? Para generar salidas en PDF, el MikTeX de Windows o el MacTeX en las Mac o el TextLive en Linux deberían estar instaladas, ¿no? Entonces, eh, si quieren generar documentos en PDF con Markdown, entonces hay que instalar previamente el LaTeX porque ese es más o menos el ciclo, digamos, ¿no? R genera un código, lo pasa, lo genera, digamos, después lo trata de exportar a código LaTeX y después ya sale el PDF, ¿no? Entonces por eso es ese requerimiento especial en esta parte. Existe otra librería en particular que justo trabaja con PDFs y LaTeX directamente, ¿no? Que es el paquete RSweep o el paquete Swift básicamente, que es bastante útil para esto, que no lo vamos a ver ahora, sino nos vamos a concentrar más a ver el tema de Markdown, que es mucho más sencillo que el Swift y un poco más potente, dado que permite sacar estos tres diferentes tipos de documentos, ¿no? HTMLs, PDFs y Word. Inicialmente uno puede poner un título acá y el autor. Esto igual lo va a poder modificar más adelante, digamos, ¿no? Yo puedo poner acá R Markdown y, y el autor que se quede como está. Voy a generar inicialmente un documento HTML, que igual eso se puede modificar después fácilmente. Y lo primero que nos sale es un documento sin nombre y con una estructura básica, ¿no? El título, autor, la fecha y el tipo de salida, ¿no? HTML document. Y ya hay algunas líneas que nos pueden orientar respecto a cómo funciona esto. De manera general, este encabezado que tiene estos tres guiones arriba y abajo, normalmente se le conoce como el YAML, se escribe como YAML, que es justamente las características propias del documento que vamos a generar, ¿no?
En este caso nos permite ver el título, el autor, la fecha y el tipo de salida, ¿no? Este YAML tiene opciones adicionales según lo que uno esté haciendo, ¿no? Si uno quisiera, por ejemplo, poner un subtítulo en su documento, está la opción de Subtitle y ponemos después un subtítulo en el documento, digamos, ¿no? Podemos poner algo ahí. Pero a ver, sin entrar más a eso, veremos la opción por defecto que tiene el RStudio. Son estas 4 básicas que deberían estar. Y después están esta primera, si quieren, entre la línea 8 y 10, esta entrada de código, en R lo que se llama o se denomina chunks, que es justamente un espacio dedicado a que se introduzcan código R. Entonces, este normalmente es un chunk. Si uno quiere incorporar chunks en el documento, basta con irse a esta parte donde dice Insert. Y ahí puede decir, bueno, quiero meter un chunk. Y la ventaja es que ahora los chunks tienen bastantes códigos, permiten utilizar bastantes códigos, ¿no? El R, el Python, Stan para procesos bayesianos, SQL, ¿no? Y otros. Nuestro objetivo es básicamente el R, así que vamos a trabajar con los chunks producidos por el R, ¿no? Entonces, la estructura de este documento es que en el momento que nosotros queramos crear código R, tenemos que definir un chunk. Fuera de eso, podemos nosotros desarrollar un documento en base a la estructura común de un documento, ¿no? Entonces, voy a ir borrando algunas cosas acá para empezar en blanco, si quieren esto. Empezar en blanco nuestro documento en R Markdown. Solamente con el encabezado, que siempre es necesario que esté para tener, digamos, algún tipo de configuración previa, digamos, o nombre de nuestro documento, ¿ya? Entonces, sin entrar todavía a los chunks, el lenguaje R Markdown es bastante sencillo, ¿no? Para empezar, por ejemplo, si uno quiere poner un título, dado que esto va a sacar un documento en tipo HTML, si uno quiere poner una especie de título de una sección en el documento HTML, basta con poner un numeral y ahí escribir el título, digamos, ¿no? Puedo poner título 1, digamos, ¿no? Aquí algunas palabras, puedo poner título 2 y aquí abajo otras palabras, ¿no? Entonces el R va a entender que este numeral está definiendo un título dentro de nuestro documento HTML. Si yo quisiera poner un subtítulo dentro de ese título, simplemente pongo doble numeral y escribo, digamos, ¿no? Un subtítulo. Pongo un subtítulo. Y este va a generar un subtítulo dentro de nuestro documento HTML, ¿no? La diferencia es que básicamente cuando utilizo un solo numeral, normalmente la fuente o el tamaño de la palabra o del título que aparezca va a ser un poquito más grande. Y mientras vaya bajando a subtítulos y subsubtítulos, el tamaño de la fuente va a empezar un poco a ser más pequeña, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con esta idea básica yo podría guardar primero mi documento, ¿no? Lo voy a guardar para que pueda generar después una salida. Lo voy a guardar simplemente como un documento auxiliar como un documento temporal que después pueda borrar. Pero lo voy a guardar para que vayamos viendo el ejemplo. Y una vez que he definido una estructura, digamos, básica de mi salida en este R Markdown, entonces basta con irme a esta bolita de estambre que está acá, con el nombre de KNIT, que es la librería que permite hacer un poco de esto, que es la librería del Knitro. Simplemente le hago un clic y debería correr, ¿no? Sin problema. Ahora, se genera una salida, se genera ya la salida, donde efectivamente ya está el documento creado, digamos, ¿no? El título, el autor, la fecha, el título 1 un poco más grande, ahí algo de párrafo, el subtítulo un poco más pequeño que el título y el título 2, ¿no? Este tipo de salidas ya me genera el R Markdown a partir de esos códigos iniciales. Si yo quisiera otro tipo de salidas, por ejemplo, ¿no? Basta con que en vez de HTML, acá yo le ponga PDF, ¿no? Si le pongo PDF y hago correr esto otra vez,
La salida ya no va a ser un documento HTML, sino va a ser un documento tipo PDF. Nuevamente, para que esto funcione, tienen que tener el látex instalado, ¿no? Entonces sale en un documento tipo látex, ¿no? Tipo látex, con el título, el autor, la fecha y ya después las respectivas secciones, digamos, ¿no? Del documento. Y si yo quisiera una salida de tipo Word, basta con acá ponerle simplemente en el output del encabezado, ponerle Word Document y la salida va a ser un documento en Word, ¿no? La compilación siempre demora un poco dependiendo de la cantidad de chunks que tengan y los procesos que tengan en el código, pero en general son relativamente rápidos, ¿no? Y ahí está, digamos, ¿no? La salida en Word. ¿Cómo funciona esto en el fondo? Es que el R Markdown, que es la librería que permite hacer esto en el R, trabaja con muchas otras librerías, entre ellas el Pandoc, y la librería Pandoc es la que permite justamente hacer este tipo de conversiones, digamos, de entre lenguajes y tener diferentes salidas, ¿no? Entonces, si por alguna razón no pueden acceder a este vínculo, a esta opción del R Markdown y no se les despliega esto, posiblemente sea que porque el R Markdown no está instalado todavía en sus computadoras. Por defecto debería estar con la instalación del RStudio. O al menos les debería pedir en esta fase instalar algunas librerías necesarias. Pero si por alguna razón no pudieran tener esto o instalando las librerías aún permanece el problema, basta con instalar la librería de origen del R Markdown, que básicamente si lo ponemos en la consola, ¿no? Install.package. La librería es R mayúscula Markdown, Markdown, si no me equivoco es así. Y con eso, si es que tienen problemas al utilizar, perdón, era todo en minúscula. Ya, si tienen problemas al utilizar o al tratar de cargar la versión que viene en RStudio por defecto, basta con que instalen el paquete, ¿no? Install.package R Markdown, y esta debería ser suficiente para solucionar el problema de instalación si es que no estuviera corriendo, ¿no? Que normalmente es una de las características iniciales o los problemas iniciales que saben existir, ¿no? Ya, entonces si vuelvo a la plantilla que estamos viendo ahora, veremos algo de código o de cómo funciona el lenguaje Markdown en particular, ¿no? Entonces, un numeral sirve para hacer justamente las secciones, si quieren, o ponerle como que encabezados, ir ordenando a nuestro documento. Aquí puedo poner, si quieren, mejor para ponerlo ahí, sección. Esta sería nuestra sección 1, sección 1. Puedo poner nuestra sección 2, nuestra sección 3, por decir, ¿no? Y aquí abajo puedo tener subsección 1.1, digamos, ¿no? Y ir poniendo algunas cosas. E incluso puedo tener subsección, digamos, subsección, y sobre eso ir igual avanzando, ¿no? Y dentro de esto ya puedo ir poniendo algunos códigos. Entre otras características que tiene el Markdown es que yo puedo poner fácilmente los ítems o las viñetitas, digamos, ¿no? Con un numeral puedo poner las viñetas, por ejemplo, ¿no? Con un asterisco, perdón. Entonces aquí puedo poner, no sé, ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4, ¿no? Estos asteriscos me van a permitir justamente tener las viñetas que tradicionalmente se utilizan, digamos, para hacer algunos punteos en particular. Si yo quiero que estas viñetas estén ordenadas en base a un número, entonces pongo 1, ítem 1, 2, ítem 2, 3, ítem 3, y así, digamos, ¿no? Si le cambio la salida a HTML y le pido que esto compile, van a ver que justamente esto que acabo de poner acá en el HTML se resume justamente en estas viñetas que están, ¿no?
ítem 1, 2, 3, 4, con unos puntos, digamos, ahí, y ítems también numerados, digamos, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Y tienen una cierta sangría, digamos, para diferenciar que estos son ítems. Uno puede poner ítems sobre ítems, digamos, ¿no? Yo podría poner aquí adentro otros subítems, digamos, A, B y C, ¿no? Tal vez para ir variando un poco, esto yo lo puedo cambiar en vez de un asterisco, un guión, digamos, ¿no? Para no confundir al R, digamos, tener asteriscos y guiones. El R lo va a entender y a partir de esto yo lo puedo compilar y voy a crear subítems dentro de los propios ítems, ¿no? Entonces compilo y veo la salida. Y ahí está, digamos, ¿no? Está el ítem primero con un punto rellenado en negro y después tengo el ABC como subítems, ¿no? Igual con puntos sin relleno, digamos, ¿no? Entonces, el Markdown es bastante sencillo en ese sentido, digamos, no necesito mucho lenguaje HTML para generar esto, ¿no? Porque al final esta salida que tenemos acá es una salida tipo HTML que lo podríamos fácilmente abrir en cualquier navegador, ¿no? Ahora se está abriendo en la consola de salida que tiene el propio R. Ya, esto de manera lo más general. Igual permite trabajar, por ejemplo, con ecuaciones, ¿no? Si yo quisiera poner una ecuación, yo puedo poner, ¿no? Esta ecuación o esta línea está destinada a introducir fórmulas en línea, digamos, ¿no? Yo puedo con el símbolo de doble peso o un peso al costado, dentro de los dos pesos, introducir alguna nomenclatura ya más matemática, digamos, ¿no? Si tienen familiaridad con las ecuaciones que utiliza el LaTeX, entonces esto va a ser relativamente sencillo, ¿no? Entonces yo acá, por ejemplo, puedo poner barra baja beta, entonces estoy haciendo referencia a la letra griega beta. Le puedo decir es igual a 1 de x, digamos, ¿no? Más tal vez 2x más y, digamos, ¿no? Y y elevado a 2, por decir, ¿no? Es una ecuación cualquiera. Esto al momento de que yo lo compile me va a generar una ecuación dentro de ese párrafo que estoy creando, ¿no? Y si hacemos la compilación van a ver que aquí tenemos eso, ¿no? Esta línea está destinada a introducir fórmulas y aquí está la fórmula a partir de lo que habíamos escrito ahí en el R Markdown, ¿no? Beta igual 2x y 2. Entonces, las ecuaciones igual son bastante sencillas de utilizar. Si yo quisiera poner el símbolo de un peso, ¿no? Un peso a los costados, es para introducir código o si quieren ecuaciones matemáticas dentro de un párrafo. Si yo quiero que la ecuación o el código, la estructura matemática que quiero introducir esté en una sola línea, digamos, esté como un párrafo, para eso yo utilizo doble peso, ¿no? Doble peso a los costados y ahí puedo introducir alguna estructura, digamos, ¿no? Una sumatoria en i igual a 1, por decir, ¿no? I igual a 1 hasta n grande de los x sub i, ¿no? Alguna estructura de este estilo. Yo lo compilo esto para ver cuál es la salida. Y al introducir los dobles pesos, lo que va a generar son ecuaciones que se muestren como una especie de... que se muestren solas en un párrafo, ¿no? Y un poco más grandes incluso, ¿no? Yo podría tener ahí ecuaciones un poco más complicadas, digamos, para explicar algunas cosas, pero esa es un poco la idea básica en esta parte, ¿no? De introducir ecuaciones. Bueno, después, en general, les voy a compartir al final un PDF con algunas cápsulas, digamos, de cómo introducir algunas otras características básicas en el R Markdown, digamos, cómo introducir imágenes, cómo introducir, por decir, algunos enlaces, digamos, ¿no? Algunos links para páginas, pero en lo básico es esta parte, cómo funciona el Markdown. Todo esto es el lenguaje Markdown, digamos, lo que hace fácil el generar documentos, en este caso un HTML. Lo interesante del R Markdown es que me permite introducir código R, ¿no? A partir de los chunks que les comentaba, ¿no? Entonces aquí en la línea 34
Lo que yo puedo poner es justamente insertar, me voy a la parte de este icono C con el símbolo del más en verde y me voy al ere, ¿no? Le digo insertar un chunk ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan los chunks? Un chunk se abre con este símbolo, con esta primera línea, digamos, ¿no? Esos tres simbolitos más las llaves con el ere, digamos, y se cierra con esos tres mismos símbolos. Este es lo que se denomina un chunk. Las opciones del chunk se las introduce entre las llaves que están acá, las opciones del chunks. Por defecto tiene bastantes opciones ya predefinidas. Podemos ver al inicio qué es lo que sucede para ver algún ejemplo, ¿no? Yo podría decirle acá que quiero que me generes, por decir, 20 números aleatorios provenientes de una distribución normal. Simplemente eso. Lo mando esto a compilar, no hago nada más que eso, introduzco ese código de la distribución normal. Y van a ver que si eso hiciéramos nosotros en la consola, se va a desplegar esa salida, ¿no? Y en el HTML va a pasar eso, ¿no? En el HTML me muestra el código que yo he implementado, que era el erenorm 20. Y más abajo me aparece la salida que ha tenido este código, por ejemplo, ¿no? Me muestran los 20 números aleatorios provenientes de una normal. Cualquier salida que yo le pida al ere, ¿no? Cualquier salida que yo le pida al ere la va a mostrar en el HTML. Si yo no quisiera, por ejemplo, que esto se muestre, sino simplemente se guarde en alguna variable, yo lo puedo guardar x. En x voy a asignarle esta erenorm, hago coser esto, y la salida no debería mostrar ninguna impresión más que el código que acabo de poner, ¿no? El código que acabo de poner está ahí abajo, digamos x erenorm, pero no se muestra ninguna salida, ¿no? Si yo le pido una salida al ere, esa se va a mostrar en el documento HTML. Como he asignado el erenorm al x, entonces no se va a mostrar nada porque el x contiene esa información, pero no hemos pedido desplegar la información que esté en x. Si yo quisiera mostrar la información en x, basta con poner yo acá x. Después de esa línea, vuelvo a hacer correr esto. Y se va a mostrar lo que había en el vector x en este caso, ¿no? Entonces, para ir jugando con las salidas que tiene el Markdown, es importante eso, ¿no? Entender cuándo le vamos a decir que salga algo o cuándo le vamos a decir que mantenga algunas cosas, digamos, ¿no? en puro procesamiento. Ahora, digamos, hay personas que no les gusta que aparezca acá el código, por ejemplo, ¿no? Solamente quisiera ver la salida, por decir. Entonces yo podría decirle acá, bueno, quiero que aparezca solo la salida con X. Y dentro de las opciones del chunk, una de las opciones más tradicionales es este hecho, ¿no? Y este hecho es el que me permite básicamente decirle al ere o al Markdown en este caso, si quiero que las salidas se muestren o no se muestren. Ya, entonces esa es una de las funciones interesantes. Por default esta opción está en true, entonces lo que yo le voy a decir es que no quiero que se muestre, perdón. Le voy a decir que no quiero que se muestre esta salida. Entonces le voy a poner al hecho false, una F mayúscula, y lo hago coser. El hecho igual a false lo que va a hacer es que muestre las salidas, pero no muestre el código. Muestre las salidas, pero no muestre el código, ¿no? Entonces, ya no muestra el código, sino directamente muestra las salidas que ha generado ese chunks. No solamente están las salidas, ya no se muestra el código. Es útil a veces esto también cuando uno quiere generar gráficos, por ejemplo, ¿no? Voy a salirme del chunk, voy a escribir un párrafo ahí cualquiera. Debajo de ese párrafo voy a introducir otro chunks. Y puedo utilizar, o sea, no es que un chunk es individual, sino que todo el código R que estoy utilizando en el documento es como si tuviera una sesión o un script normal, ¿no? Puedo utilizar variables que he definido en otro chunk, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí yo podría utilizar la X que he definido en el anterior chunk. Y yo acá le puedo decir, bueno, quiero que me hagas un gráfico de densidad, ¿no? Un density plot o un plot density. Quiero que me hagas un plot density de justamente la variable X, ¿no? Que había definido. Y bueno, quiero que me muestres el código, ¿no? No voy a poner ninguna otra opción ahí. Hago coser esto.
Y la salida justamente es lo que tenía antes, la salida de la normal, del primer chunk que hemos puesto, el párrafo que habíamos escrito y el segundo chunk, ¿no? Que es la densidad de esos 20 valores aleatorios, digamos, ¿no? Y está funcionando, digamos, ¿no? Si yo hago algún trabajo sobre el plot, le arreglo el título, le cambio los colores, esos cambios igual se van a mostrar dentro de la salida del HTML, ¿no? ¿Qué más, digamos, no? Por alguna razón tal vez solo me interesa mostrar el código, pero no su salida, aunque el código parezca que tenga alguna salida, por ejemplo, ¿no? Eso a veces se lo logra con la opción eval. Con la opción eval le digo que quiero que sí evalúes este código, true, o le digo no quiero que evalúes este código. Le voy a poner evals igual false. El eval igual false va a hacer que aparezca el código, pero no se evalúe, es decir, que no se muestre lo que produce ese código. Y básicamente no se va a generar el plot, solamente se va a mostrar el código que estaba ahí adentro, ¿no? Eso es útil a veces cuando queremos crear documentos con algún tipo de instrucción, digamos, ¿no? Acá está justo el plot density, el código que habíamos creado, pero no produce ninguna salida porque en evals le he dicho que false, digamos, le he dicho que no evalúe el código que está dentro de ese chunk. No lo ha hecho coser, simplemente lo está mostrando. Entonces, este eval y el hecho, ¿no? esos dos argumentos, o esos dos argumentos, opciones dentro de los chunks, son normalmente los más habituales, ¿no? Donde uno te dice, ¿quieres o no que se muestre el código? ¿O quieres o no que se evalúe ese código? Obviamente yo podría decir, puedo utilizar simultáneamente ambos códigos, digamos, ¿no? Ambas opciones, ¿no? Puedo tener aquí otro chunk en ere y decirle, bueno, quiero que no muestres el código. Quiero que no muestres el código. Y además tampoco quiero que lo evalúes, ¿no? Tampoco quiero que lo evalúes. Entonces aquí voy a generar, por ejemplo, voy a decirle que muestre el vector X. Y como he puesto hecho false y eval false, no va a mostrar nada, ¿no? No va a mostrar nada, sino simplemente va a mostrar el anterior chunk, ¿no? Si hago compilar esto, sí, solamente muestra el segundo chunk. El tercer chunk que hemos creado, no he hecho nada, digamos, ¿no? Ni siquiera lo he evaluado, ni siquiera lo está mostrando, aunque hay algo de código ahí adentro, digamos, al menos está la X. Entonces sí se puede utilizar simultáneamente estas opciones dentro del chunk, según lo que uno quiera ir haciendo, digamos, ¿no? Ahora, por ejemplo, una de las cosas útiles acá es que le voy a, por ejemplo, eval le voy a poner como true, que sí evalúe las salidas. Le voy a poner un for en i igual a, no sé, a 10 hasta el 30. Y le voy a pedir que me vaya generando gráficos, ¿no? Un plot density de distribuciones normales, digamos, de distribuciones normales con y valores aleatorios, digamos, ¿no? Entonces, este debería generar 20 gráficos distintos. El primer gráfico con 10 valores aleatorios, el segundo gráfico con 11 valores aleatorios y así sucesivamente hasta el último gráfico con 30 valores aleatorios. Esta, por ejemplo, no va a mostrar el código, este chunk no va a mostrar el código, pero sí va a evaluarlo y en general está sacando 20 distintas salidas, ¿no? Hago coser esto. Ya ahora va a demorar un poco porque tiene un poco más de trabajo el Markdown, digamos, al procesar esto, pero igual no va a demorar tanto, ¿no? Tampoco es un proceso demasiado complejo. Y si vemos la salida, se han generado 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Se han ido generando todos los gráficos que hemos puesto en el for, ¿no? Y ya lo tenemos en el documento HTML, digamos, ¿no? Y eso es algo relativamente útil si queremos tener salidas masivas de algo, digamos, ¿no? Y ya para ir terminando esta parte, digamos, del ere Markdown y lo básico, existen estructuras un poco más finas, les llamaremos, para hacer algunas salidas un poco más elegantes, ¿ya? Entonces, hay una librería que vale la pena habilitar acá, que es la librería Canitro.
Esta librería es muy útil para generar tablas de salida, ¿no? Tablas de salida, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, podría aquí crearme una matriz, ¿no? Podría crearme una matriz A, una matriz, digamos, con 20 datos, que sea una matriz de 4 por 5. Ahora igual puedo hacer correr el chunk en la consola sin necesidad de coser el documento, por ejemplo, ¿no? Como siempre hacíamos, control R o también control R o control enter y va a correr y digamos aquí se van a mostrar estas salidas, ¿no? Esta es mi matriz A, por ejemplo. Y si yo quisiera que esa matriz no salga en un formato medio como lo saca ahorita el R, ¿no? Si es que esto hago correr, la matriz que se va a desplegar tiene un poco esa estructura, digamos, de una matriz. Tal vez la salida no va a ser muy elegante, pero la librería Canitro me va a permitir mejorar esa salida y volver un poco más elegante. A ver, esperemos a que corra. Se van a desplegar los 20 gráficos y al final de todo esto, ¿no? La salida de acá de la matriz A, por ejemplo, no es tan elegante, digamos, no es una salida como en la consola del R. Si yo quisiera un poco mejorar esta salida, para que sea una tabla un poco más vistosa, ahí entra la librería Canitro con la opción con el comando cable, que justamente es el que me va a permitir tener una salida mucho más elegante. Tiene sus opciones claramente para poner algunos tipos de nombres y eso. Y bueno, para que no demore tanto, le voy a poner que no evalúe los gráficos que habíamos creado antes. Lo voy a hacer correr y van a ver la diferencia, digamos, ¿no? Este código debería generar una salida como la de R y una salida con el cable, ¿no? Esta es la salida con el R y la de aquí abajo es la salida con el cable. Si bien es cierto, no se ve tan bien la salida con el cable, se puede optimizar mucho dependiendo el tipo de salida que tengamos acá, por ejemplo, ¿no? A ver, como un ejemplo de eso, yo podría hacer el comando table de dos vectores, digamos, ¿no? Un vector de 1 en 10 y otro vector de 1 en 10, ¿no? Para tener esa salida, esa matriz que tenemos ahí, digamos. Si esa matriz yo le llevo si esa salida yo le pongo en un cable y compilo esto, vamos a tener una salida muy parecida a esta, digamos, ¿no? Un poco más fina que la salida inicial del R, digamos, ¿no? Cable de una tabla, ¿no? De una tabla formal de contingencias, produce esta salida que es un poco más limpia que la anterior, digamos, ¿no? Es una salida un poco más vistosa. Entonces, pueden ir viendo las opciones que tiene el cable, ¿no? Se pueden introducir títulos, se pueden utilizar otro tipo de delineado, digamos, ¿no? Se puede poner, aquí por ejemplo, la cabecera, que es el nombre de las columnas, las está poniendo en negritas, digamos, ¿no? Entonces, cuando sea una base de datos, la salida puede ser un poco más limpia o cuando sea una tabla en particular, digamos, ¿no? El cable es útil para trabajar con estilizar un poco las tablas de salidas en el R Markdown. Y el cable funciona igual relativamente bien con el PDF, solo que ahí hay que tener más cuidado dado que se está trabajando con código LaTeX. Eso básicamente sería, nuestra sesión del R Markdown, ¿no? Con un código básico y con esta idea de los chunks, ¿no? Con esta idea de los chunks. Lo que yo quisiera es que ustedes vayan tratando de ir repasando y probando cosas en el Markdown. Y a partir de eso, si tienen alguna duda o pregunta o quieren saber cómo se puede hacer ciertas cosas, digamos, ya ahí podríamos interactuar con más fuerza. De todas maneras, igual les voy a pasar una especie de guía, digamos, para el Markdown con algunos tips básicos, donde hay mucho de lo que hemos ido viendo, pero donde ya les muestra todas las opciones posibles para los chunks, digamos, dependiendo de lo que estén haciendo, y todo ese tipo de detalles, digamos, que tal vez no los podamos cubrir acá, pero la idea básica de cómo funciona el R Markdown es este. Y no sé si tienen dudas, preguntas.